Bienvenidos a nuestro programa Análisis Discursivo, un espacio para identificar las intenciones comunicativas. El día de hoy analizaremos dos dispositivos en compañía de nuestros invitados. Acompáñanos. La imagen tiene tonalidades blanco y negro y se ve una mujer llevando a un niño en un coche de bebé, paseando por el andén de una calle urbana. Tanto el niño como la mujer llevan máscaras de gas, guantes y se ven muy presentables, mientras el coche, en cambio, se ve más rudimentario. La ropa recuerda la vestimenta del siglo pasado, las máscaras a la época de la Segunda Guerra Mundial, donde había ataques químicos, y el coche parece ser de finales del siglo XIX. Se puede afirmar que la imagen es una fotografía hecha después de 1915, muy posiblemente en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que llega a comunicar la imagen es de una nueva normalidad, extraña y peligrosa. Extraña porque las máscaras de gas no parecen ser del diario vivir, y peligrosa porque hay una amenaza en el aire, del cual siempre se está alerta. Las máscaras de gas son las que dan el contexto. Si no estuvieran, la imagen solo representaría un día normal en el siglo XX. Continúa, compañera. Aunque por sus máscaras es imposible de notar sus expresiones faciales, en esta fotografía es clara la falta de pudor al usarla, siendo tan poco estética solo por preservar un estado de salud medianamente bueno. Una cosa es segura, y es la intención de esta obra, que busca exponer cómo era la vida cotidiana de las poblaciones marginadas durante la Segunda Guerra Mundial. Expresa la inseguridad experimentada al hacer una actividad tan sencilla y común como lo es caminar por las calles de la ciudad. A su vez, expone la postura de sumisión frente a las imposiciones que habían en la época, por lo que el miedo se convierte en el actor principal frente a estos hechos, por un enemigo específico en común y la carencia de información y carácter para alzar su voz. Compañera, ¿qué opinas al respecto? Gracias, compañera. Efectivamente, es una conmovedora imagen de una época en la que ciertos sucesos marcaron la historia. La vestimenta de la señora y el niño que carga en el coche tiene un estilo muy pintoresco de la época, caracterizado porque los hombres y mujeres lucían atuendos muy elegantes. Su hija o hijo no podría especificar con claridad cuál sería su género, pero me atrevería a pensar por el tipo de gabán que lleva, que es una niña de aproximadamente 8 años. Es cargado en un coche artesanal muy sencillo y rústico. Las máscaras que cubren sus rostros no permiten visualizar los rasgos físicos, pero sí nos permiten evidenciar que su uso es a causa de las armas químicas y los gases que emitían los campos de concentración para el exterminio de los judíos. Estas emisiones de gases ocasionaron un alto grado de factores contaminantes que se esparcieron por el medio ambiente, obligando a la población alemana a hacer uso de estas caretas. Esta imagen presenta un panorama desolador de aspectos relevantes que sucedieron en esta época tan crucial, suceso que la humanidad jamás quisiera volver a repetir, aunque también podría llegar a ser un comparativo sobre las problemáticas que estamos viviendo en la pandemia, problemáticas que nos ha hecho recurrir al uso permanente de tapabocas o caretas para disminuir el riesgo de contagio. Gracias, Catalina. Este dispositivo visual no tiene un autor definido. El contexto de la imagen muestra elementos como el carruaje, el efecto de sombra generado por las llantas de la bicicleta estacionada y el coche sobre el suelo mojado. El tipo de abrigo, el elemento llamativo y principal, la máscara antigás que llevan puesta la madre y el niño, hacen pensar que la instantánea fue capturada por un fotógrafo de la época en época de invierno y guerra. Este elemento protegía a las personas de los gases químicos que se usaban como arma en medio de la guerra. El autor de esta imagen quiso dejar plasmado el ambiente de inseguridad y zozobra en el que vivían las personas en ese momento a causa de la guerra. Considero que aunque en ese momento era la guerra lo que obligaba a las personas a utilizar una máscara, en este tiempo, esta misma fotografía se repetirá para la posteridad por cuenta del coronavirus,
que ha logrado generar la misma sensación de zozobra, miedo e incertidumbre debido a la alta posibilidad de contagiarse y perder la batalla de la vida a causa de un enemigo silencioso. El documental de ¿Quién es el agua?, también encontrado en YouTube como Nestlé, los dueños del agua, es un reportaje hecho por Christian James para la DW sobre la extracción indiscriminada del agua potable en zonas donde ésta escasea, con el único propósito de enriquecerse de su venta por parte de la empresa Nestlé, líder en el comercio mundial del agua potable. Se mencionan cómo la empresa usa métodos de marketing para encubrir sus actos inmorales y justificar la venta de su producto, las acciones jurídicas y de espionaje para impedir que sean penalizados o removidos de las fuentes de agua, cómo dañan el medio ambiente y el sufrimiento que están pasando las personas, que, aun viviendo cerca de las fuentes usadas por la empresa Nestlé, tienen escasez de agua. El reportaje es una crítica hacia estas empresas que piensan solo en enriquecerse sin importarles si dañan a la naturaleza o a las personas, y dar a conocer la cruda realidad que la multinacional no desea que se conozca. Continúa, compañera Gabriela. Nestlé se ha posicionado a través de los años como una empresa con alto poder y crecimiento a nivel mundial. Por ende, es una marca a la cual fácilmente hemos podido acceder desde cualquier tienda cercana. Sin embargo, por su mismo poder no se salva de verse emergida en la corrupción y en actos ilícitos como los que expone el documental Los dueños del agua, donde evidencia el abuso de la multinacional sobre países de bajos recursos con poblaciones vulnerables, negándoles el acceso a un servicio básico y público como lo es el agua potable, misma fuente que se ha visto afectada por la compañía y sus vastas contaminaciones en los recursos hídricos de agua. Como sociedad consumista tenemos el poder de frenar los ingresos de la compañía que está acusada de fraude al vender agua no potable, haciéndola pasar por mineral y que viola los derechos básicos de comunidades marginadas. Lo anterior dejando de darles ingresos y circulando los delitos que emplea Nestlé. Compañera Alexandra, ¿qué tienes por decir al respecto? Gracias, Gabriela. En el documental Los dueños del agua, Christian Heitschan, investigador de esta problemática, deja ver cómo el consorcio alimenticio Nestlé se ha encargado de privatizar el derecho fundamental del ser humano a beber agua potable, seguido del acto deshonesto de hacer pasar el agua extraída filtrada como agua de manantial y, como si fuera poco, cobrarla a precios exorbitantes. Claramente se puede ver la doble moral que maneja Nestlé, dado que la cantidad de litros que extraen diariamente y las profundas excavaciones que realizan para lograr ese proceso de extracción afectan el medio ambiente y las fuentes hídricas que se han secado como efecto de estos procesos tan nocivos. De esta manera, atentan contra la naturaleza en la que viven un grupo de personas en extrema pobreza y aunque su marca promueve la vida y el bienestar, realmente es solo una frase para promocionar el agua embotellada. Por el contrario, sus acciones demuestran que ofrecen un bienestar excluyente a costa de dañar la naturaleza que brinda los recursos para la sobrevivencia de los seres humanos. Ahora doy paso a mi compañera Catalina. Alexandra, tengo que confesarte que este documental me ha dejado muy conmocionada, pues nos permite observar cómo el agua se ha convertido en un negocio impulsado por grandes consorcios con reconocimiento a nivel mundial como lo son Nestlé, Coca-Cola, Pepsi y Danone, quienes se han convertido prácticamente en los dueños de las fuentes de agua más grandes del mundo. El agua de manantial, publicidad de Nestlé, es una completa falacia debido a la forma en que se procesa y se transporta para llegar a tiendas y supermercados. La misma agua que se obtiene del grifo totalmente gratis en Denver, capital de Colorado, es embotellada en envase plástico y vendida. Nestlé centra su visión en que el consumo de sus aguas es netamente saludable, siendo que es mineral y no de red. Se convierten en los principales acreedores de licencias incluso en lugares donde el agua potable es escasa y sus habitantes trabajan para este consorcio que podríamos decir que los cohíbe de recursos tan vitales e importantes.
Con el paso de los años, la justicia distributiva sigue siendo la misma, excluyente para los habitantes de raza negra. El espionaje por develar las malas prácticas de Nestlé son constantes y finalmente, después de varias investigaciones, descubrieron que una de las fábricas más grandes que pertenecía a Nestlé estaba contaminando una fuente de agua muy importante. En Sudáfrica, a diferencia de Denver, el agua de grifo no es segura, puesto a que no solamente genera sarpullido en la piel, sino enfermedades estomacales que pueden llevar incluso a la muerte.